No un frío agudo, pero sí un frito. Ok, Entonces, perfecto. como que la gente se destapa y ya se comienzan a enfermar. Bueno, a ver, ya tengo la presentación lista. Por favor, dele clic entonces donde dice compartir. Lo del doctor Tamal se la debo. Deme oportunidad porque no la tengo aquí a la mano. Pensé que sí la tenía Ya, aquí. está bien, no hay problema. A ver, ¿cómo era? En donde dice compartir en el icono del centro. A ver, espérame, otra vez la perdí. Yo no soy muy hábil con esta cosa, así que No se mortifique. sufro. No se preocupe. Está ahora la presentación. ¿Dónde está ahora el Debe video? de aparecerle una pantalla blanca o una pantalla Ah, negra. ya está, ya la tengo. ¿Sí? Ya En está. la pantalla blanca pone compartir al centro. Le da clic. De pantalla. Excelente. Ya me aparece aquí que está haciendo la función de compartir. A ver. Ahí ya se ve su pantalla. Solo es cosa de que la amplíe. Sí, eso es lo que quiero hacer. Ahí está. Excelente, Doc. Bueno, Y ahí la entonces, tienes. ahora sí, le damos la bienvenida a Capacitación Veterinaria en este proyecto Capacitación en Cuarentena. Esta es su casa, doctor, el día que guste y mientras tanto, dejo el escenario para usted. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Vega, soy médico veterinario egresado de la Universidad de las Peruanas en Lima. Es una universidad que ya está extinta. Así que bueno, yo me dedico básicamente a hacer, soy director médico de una clínica de urgencias y me dedico a hacer nefrología clínica desde hace unos años, unos 4 o 5 años. Entonces, mi trabajo es básicamente en medicina compleja y en pacientes a los cuales tengo que hacer terapias de reemplazo renal o manejo del enfermo renal crónico. ¿Sí? Entonces, para mí es sumamente importante de que el colega médico veterinario pueda diferenciar la diferencia, o sea, puede diferenciar a un paciente renal agudo de un paciente renal crónico. Eso es sumamente importante. Porque siempre tenemos el problema de que el paciente entra a consulta o entra a internamiento y el paciente entra como crónico cuando no es crónico, o al paciente lo están manejando como crónico cuando es agudo y ese tipo de problemas. Entonces, creo que es importantísimo poder diferenciar al paciente renal agudo del paciente crónico. Por eso es que hoy día vamos a hablar justamente de eso. Abigail, una consulta. ¿Hay gente acá en esta página ahora? Sí, doctor. ¿Quieres saber aproximadamente cuántos están conectados ahorita? Sí. Claro, deme un segundito. 329 doctores. ¡Wow! Es un montón de gente. Sí, Creo que todos nunca han había estado, hablado de tanta gente junta al mismo tiempo. todos han estado esperando capacitación en cuarentena, doc. Tenemos un ratito ya que hicimos la publicación. Entonces, pues, le repito, esta es su casa. Adelante, doc. El escenario es Buenísimo. suyo. Entonces vamos a lo nuestro, a lo que vinimos. Para comenzar, quisiera que entendamos desde la misma bibliografía lo que es un paciente renal agudo de lo que es un paciente renal crónico. ¿Sí? Pero acá tengo un problemita que esto no se mueve. Ahí está, ya. Vamos a definir de acuerdo a lo que dice la bibliografía. ¿Sí? Esto no lo digo yo, esto lo dice la bibliografía. O sea, los libros en los cuales nosotros, los libros con los que trabajamos. ¿Sí? En este caso tenemos que la definición de fallo renal agudo o insuficiencia renal aguda es una emergencia que se presenta con relativa frecuencia en la clínica de pequeños animales y se define como una condición clínica potencialmente reversible. ¿Sí? Esa es la clave del paciente agudo, es potencialmente reversible, en el que hay un rápido deterioro de la función renal. Esto es una definición del libro de Oscar Cortadelas, es un libro básico de la nefrología veterinaria. Luego
tenemos la definición de crónico. La enfermedad renal crónica se define como una anormalidad estructural o funcional de uno o ambos riñones que perdura 3 meses o más. Entonces, ahí tenemos que es una anormalidad estructural o funcional, ¿sí? Entonces, un riñoncito que está dañado estructuralmente, ¿se considera crónico? Sí. ¿Un paciente que está azotémico por más de 3 meses es crónico? Sí. Esta patología renal es la más común en perros y gatos. Y aunque la estructura y la función de los riñones no siempre se corresponden, quiere decir de que hay pacientes que tienen los riñones horribles estructuralmente, pero que funcionan bien, ¿sí? Y hay pacientes que tienen los riñones estructuralmente bien, pero que funcionan mal. Y no siempre se corresponden entre sí. Las enfermedades renales primarias suelen mostrar mayor evidencia de ambos tipos de daño. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad primaria renal? Es un paciente renal crónico joven, un paciente displásico renal. Ocurre con relativa frecuencia el paciente displásico renal. Para entender bien el tema, necesitamos saber cuáles son las funciones de los riñones. ¿Sí? Entonces, las funciones de los riñones, bueno, no solamente es una función, que es la que todo el mundo conoce y maneja claramente. La primera función del paciente, las funciones de los riñones son 4, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera función? Es la reguladora. ¿La función reguladora de qué? La función reguladora de el pH plasmático, ¿sí? Porque a través de los riñones ocurre la reabsorción tubular de la urea, que nos puede mantener el pH en el valor adecuado, 7.4, 7.35. Si no ocurriera esto, no habría regulación. Segundo, es la función excretora, la que todos conocemos, a través de la cual los riñones son capaces de excretar los desechos nitrogenados del organismo, como la urea y la creatinina, también excretan fósforo, excretan electrolitos y más, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda función. La tercera función es la función metabólica, en la cual, a través de los riñones, o dentro de los riñones existen estructuras, existen glándulas que nos permiten producir eritropoyetina. Y la eritropoyetina es sumamente importante para el manejo de la anemia. Entonces, acá nos damos cuenta de varias cosas, ¿cierto? Primero, que el paciente que tiene una azotemia es un paciente que suele estar acidótico, porque ha perdido la función reguladora. Segundo, el paciente que está azotémico no tiene la capacidad de excretar correctamente los desechos nitrogenados, por eso está azotémico. Tercero, que el paciente azotémico, el paciente con una injuria renal aguda o con una enfermedad crónica, suele ser anémico, ¿sí? No es una condición obligatoria, pero suele serlo y puede llegar a ser anémico en caso de que no esté anémico. Y por último, la función vasoactiva, por la cual, gracias a la función renal, se mantiene la presión arterial. Entonces, con estas 4 funciones, estamos manteniendo la homeostasis del organismo. Un paciente renal crónico tiene una alteración en cada una de estas funciones. Y un paciente renal agudo suele tener también las mismas alteraciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, podemos entender varias cosas de la enfermedad renal. Cuando tenemos un paciente azotémico, tenemos un paciente descompensado, hipertenso generalmente, anémico, que no excreta correctamente, la densidad urinaria es baja, la proporción de creatinina en sangre, creatinina en orina es menor, y este paciente, pues es un paciente que está crítico. Bien, veamos rápidamente, groseramente, la anatomía renal, ¿sí? Tenemos que este riñón, que es el riñón de un cachorrito, tiene, bueno, una corteza, una médula,
claramente divididos, a través de una línea que se ve ahí en la imagen. Tenemos una pelvis renal, tenemos un hilio renal donde nace el uréter, tenemos un uréter, que es el que se conecta con la vejiga para llegar a la excreción completa, y tenemos un espacio yuxtaglomerular, que es un espacio sumamente importante porque acá se ubican las glándulas. Entonces, groseramente, macroscópicamente, esa es la anatomía renal. Y hay que entenderla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una nefritis, hablamos de un proceso inflamatorio. Ecográficamente podemos saber si es un proceso inflamatorio de corteza, de médula o de pelvis. Y esas tres estructuras te pueden llevar a una injuria aguda. Entonces, esta injuria aguda se va a manifestar bioquímicamente como aumento de creatinina y urea, y electrolíticamente hay diferentes variaciones. Veamos esta imagen. Bueno, esta imagen es muy infantil, pero bueno, es que yo no soy muy hábil con la computadora tampoco. Y quería mostrarles acá rápidamente lo que es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. ¿Qué cosa es la unidad funcional? Es la estructura por la cual el riñón tiene funcionamiento. La nefrona está conformada por varias estructuras, ¿sí? No es unicelular. Tiene varias estructuras. Tienes una arteria aferente, por donde entra sangre al riñón. Tiene una arteria eferente, por donde sale la sangre filtrada. Ese ovillo vascular que ven ahí se llama glomérulo, que está dentro de una cápsula proteica, un tejido proteico. Además tienes un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle y un túbulo distal. Esta conformación, esta estructura, es la que permite la filtración y la reabsorción. ¿Sí? No es solamente que se filtra y sale, no, o sea, se filtra, se separa, se reabsorbe y ahí recién se excreta. El túbulo colector, que es lo que luego se va a unir con la pelvis renal, donde se va a acumular este producto, que es la orina. Entonces, entra la sangre, atraviesa el glomérulo renal, que está dentro de esta cápsula, entra como sangre sucia, digamos, y sale como sangre limpia, y esto genera un filtrado. Este filtrado luego es reabsorbido en el túbulo renal, o sea, una parte del filtrado es excretada, otra parte es reabsorbido, y eso es lo que conforma la orina. Por ejemplo, si tenemos un paciente que filtra el 100% de la sangre, porque eso es lo que ocurre constantemente, se está filtrando el 100% de la sangre, el 66% de este filtrado es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Llega al 80% en el asa de Henle y llega al 99% en el túbulo distal. Lo único que sale en la excreción es el 1% del filtrado. Entonces, si el paciente produce 1 litro de orina al día, quiere decir que filtró 100 litros de sangre en un día. Estamos hablando de varios volúmenes sanguíneos, ¿no es cierto? Claro, el volumen sanguíneo de un paciente es el 8% del total de su peso, de su peso total. Entonces, si es que el paciente si el paciente excreta 1 litro, tiene que haber filtrado 100 litros. Tiene que haber existido 100 litros de filtrado glomerular para que pueda haber esta excreción de 1 litro. Eso es como que muy violento, ¿no es cierto? O sea, el paciente está excretando, está filtrando todo el tiempo. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es básicamente qué cosa se absorbe y qué cosa
se reabsorbe a nivel tubular. Por ejemplo, del filtrado glomerular regresa a la sangre la glucosa, el sodio, el calcio, el magnesio, el bicarbonato, el fósforo, el potasio y algunas proteínas de bajo peso molecular. A nivel del túbulo contorno proximal. A nivel del asa de Henle, regresa agua a la sangre y se excreta potasio, porque hay que mantener un orden con esto. Y en el túbulo distal regresa más agua a la sangre y sale más sodio, para mantener la homeostasis del organismo, ¿sí? En nuestros países donde, por ejemplo, en mi país, ¿sí? En mi país, en Perú, nosotros comemos ceviche. El ceviche es una comida hecha en base a pescado y limón. Es una comida muy ácida. Entonces, imagínate, si no fuera por mis riñones, yo ya habría muerto. ¿Por qué? No me mataría el coronavirus. Me mataría la acidosis metabólica causada por el consumo de ácidos. Gracias a mis riñones esto no ocurre, ¿sí? Entonces, los riñones mantienen la vida del paciente. Mantienen nuestra vida y mantienen la vida del paciente. Entonces, ahora, habiendo entendido todo esto, tenemos que pensar en qué cosa es agudo y qué cosa es crónico. Bien, ¿qué cosa es agudo y qué cosa es crónico? Es muy simple. Vemos estos dos carros y vemos este otro carro. En la primera imagen vemos una imagen aguda, porque este carro blanco dejó de funcionar súbitamente. Estaba trabajando bien, salió a circular normalmente y se chocó con este carro rojo y el blanco dejó de funcionar porque el motor se destruyó, ¿sí? Entonces, eso es agudo, es súbito. En cambio, el otro carro es un carro que poco a poco dejó de funcionar. Seguramente hace un tiempo trabajaba bien y luego se fue deteriorando por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un paciente renal agudo y un paciente renal crónico? El tiempo de evolución es la diferencia. Los dos dejaron de funcionar, solo que uno dejó de trabajar súbitamente y el otro dejó de trabajar muy de a poquitos. Entonces, cuando pensamos en esto, entendemos de que el paciente renal agudo es un paciente que hace unas horas trabajaba bien y que horas después dejó de trabajar. ¿Por qué? Por un factor, por algo que lo puso agudo. No se puso agudo solo. Tiene que haber ocurrido algo que lo haya agudizado. En cambio, el paciente crónico es un paciente que, bueno, que con el tiempo dejó de trabajar. Ahora, ¿este paciente se descompensó? Probablemente no. Probablemente es un paciente que ha estado bien, ha estado compensado, porque también otro concepto de paciente crónico es aquel paciente que activa sus mecanismos de compensación. Entonces, este paciente crónico que está activando su mecanismo de compensación, está funcionando, está trabajando bien bioquímicamente, aunque ya hay alteraciones estructurales seguramente, y este paciente en algún momento se descubre su cronicidad. Por eso es importante tener exámenes de control todo el tiempo. Hacer exámenes de control sanguíneos nos permite descubrir estos pacientes crónicos, compensados, con los cuales podemos hacer muchas cosas para manejar su enfermedad. Entonces, otra idea que se me ocurre de estas definiciones es que esto no está asociado al valor de creatinina. O sea, si yo tengo 5 de creatinina, no es crónico, no necesariamente, lo más probable es que sea agudo, a menos que sea un paciente que tiene signos clínicos. Entonces, si es que haces un control sanguíneo del paciente sano, ¿sí? Buscando la cronicidad, probablemente encuentres un paciente con creatinina 3.5 sin ningún signo clínico, o 4 sin ningún signo clínico, o 5 o un estadio final de la enfermedad renal crónica con un IRIS 4
sin ningún signo clínico. Y eso es sumamente importante. Esta es la tabla de evolución, ¿sí?, del paciente renal. Fíjense que el paciente renal agudo, como decía la definición de Oscar Cortadelas, es potencialmente reversible. Es un momento que súbitamente el paciente deja de trabajar, sus riñones dejan de trabajar y llegamos a un pico de creatinina en este caso y que luego puede regresionar, pudiendo dejar al paciente en la normalidad. O sea, no necesariamente el paciente agudo se queda crónico, ¿sí? Puede ocurrir si es que su azotemia permanece por 3 o más meses, pero no es algo obligatorio. Ahora, el paciente crónico es aquel paciente que poco a poco le comienza a subir la creatinina, no tiene signos clínicos, va compensando constantemente, y eso lleva a que cuando nosotros hagamos la bioquímica sanguínea vamos a encontrar un paciente azotémico sin signología clínica y que está compensado. Eso es un paciente crónico. Bien, miremos estos dos riñones. A ver, uno es agudo, uno es crónico. Quedó clarísimo. Al momento de la muerte de estos dos perritos, ¿sí?, porque lógicamente ambos están muertos, encontramos, bueno, cuando estaban vivos, teníamos que este de acá, el del lado izquierdo, tenía una creatinina de 8 y este de acá tenía una creatinina de 1.4. Entonces, el paciente del lado izquierdo es un paciente renal agudo, completamente agudo, y el paciente del lado derecho es un paciente renal crónico, compensado, que vive su vida normal a pesar de tener todas las alteraciones del mundo de sus riñones. ¿Sí? Ambos pacientes, ninguno de ellos murió por azotemia, ambos murieron por cualquier otra causa. Pero fíjense la diferencia, las estructuras son muy, muy distintas. O sea, si podemos describir las estructuras de la imagen del lado izquierdo, diría que tiene bordes lisos irregulares, con una diferenciación córtico-medular adecuada y con una pelvis dentro de las medidas normales. En cambio, al paciente del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un paciente que tiene los bordes irregulares, ¿sí?, con una deficiente diferenciación córtico-medular y con una pelvis dilatada, ¿sí? Y que además de esta pelvis dilatada está invadida de grasa. Es un paciente crónico y seguramente vivió mucho tiempo con su enfermedad. Entonces, ¿qué cosa te vuelve agudo y qué cosa te vuelve crónico? Recuerden que el paciente renal agudo es aquel paciente que tiene una causa, ¿sí? Tiene un factor de agudización, lo cual hizo que se ponga agudo. En el paciente renal agudo, bueno, en mi país tenemos muchísimos hemoparásitos. Entonces tenemos este paciente, se puede haber puesto agudo por un hemoparásito, tipo Ehrlichia o Anaplasma. En mi país hay muchísimos hemoparásitos. Tenemos muchas enfermedades de este tipo. Las infecciones urinarias también son muy, muy agudizantes. Y las infecciones urinarias también te vuelven agudo. Te hacen una pielonefritis, una inflamación, y por lo tanto tienes un paciente que tiene una injuria renal aguda que no necesariamente va a responder a fluidos. Tienes una piometra. ¿La piometra te pone agudo? Sí, te pone agudo por las toxinas de la infección. ¿Sí? La sepsis te pone agudo, la contaminación, las bacterias, las toxinas. Las intoxicaciones por anticongelante en mi país no se ve tanto, no tenemos un clima tan extremo como para eso, pero sí se ve pacientes con anticongelante, alguna vez lo he visto, y de hecho es más común las intoxicaciones con plantas o cosas así. El infinito te vuelve agudo, porque he visto pacientes que se han vuelto agudos, o se han puesto agudos por dermatitis, por otitis,
pancreatitis, es una causa prerrenal. Entonces no pensemos en los riñones solamente como los riñones y punto, sino pensemos en el organismo como un ente supremo, ¿sí? Un solo organismo que está compuesto de varias partes. No son los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, el síndrome cardiorrenal, etcétera, te pueden poner agudo. ¿Qué cosa hace un paciente crónico? El azar te vuelve crónico. No sabemos si es que naciste crónico. Puedes haber nacido con un síndrome de riñón grande, riñón pequeño, o puedes hacer un síndrome de riñón grande, riñón pequeño en el tiempo, o puedes perder un riñón o la función completa, o qué sé yo, hacer un cálculo que te obstruye, y eso es al azar, es un tema que no podemos medir. El tiempo, la edad también te vuelve crónico. O sea, un paciente anciano, sobre todo si es gato, es más probable que sea crónico que un paciente joven. El infinito te va a volver crónico, porque si es que superas una falla aguda, cabe la posibilidad que te vuelvas crónico si mantienes esa isotemia por 3 meses, aún así estés compensado. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. No podemos definir exactamente cuál es la causa de que te volviste crónico, pero sí podemos saber de que cualquier cosa te puede volver crónico. Una enfermedad que te está poniendo agudo te puede dejar en la cronicidad. Pensemos ahora en signos clínicos. ¿Cuáles son los signos clínicos de una falla renal aguda o de una injuria renal aguda? Anorexia, vómitos, diarrea y letargia. Bueno, ¿y eso de qué más es esos signos clínicos a qué más corresponden? ¿Qué les parece a parvovirus? Anorexia, vómitos, diarrea, letargia. ¿Qué les parece pancreatitis? Anorexia, vómitos, diarrea, letargia, leptospira, etcétera. O sea, los signos clínicos son muy inespecíficos, ¿sí? Cuando pensamos en enfermedades de otro tipo, imagínense parvovirus o coronavirus, que ahora está de moda el coronavirus. Bueno, que nosotros manejamos coronavirus hace muchos años, pero es de otro tipo. ¿Cuáles son los signos clínicos? Patognomónicos, la diarrea con sangre, ¿no es cierto? La diarrea sanguinolenta, la melena, patognomónico, y que tú ya más o menos te vas guiando. Pero en un paciente renal agudo no lo sabes. Eres un ciego. Cuando tienes un paciente con anorexia, vómitos, diarrea y letargia, ¿qué es lo que debes hacer? Bioquímica sanguínea. Hematología. De hecho, deberíamos apoyar siempre nuestros diagnósticos en eso, en bioquímica sanguínea y hematología. El ojo clínico, dejémoslo de lado. Estamos en el año 2020, hagamos medicina de verdad, ¿no es cierto? Y para esto necesitamos basarnos en evidencia clínica. Un paciente crónico, en cambio, es así como este señor que anda caminando por la calle. Al pasar el tiempo, ya no camina tan rápido, ni se le ve tan contento. Y al pasar más el tiempo, ya el hombre camina con las justas y ya necesita apoyo. Así es un crónico, no tiene signología clínica. No hay una signología patognomónica del paciente crónico y por eso es que hay que estar revisando constantemente. Si nosotros tenemos un paciente, no sé, imagínate un gato, y le haces un estudio de sangre cada, no sé, 6 meses, en algún momento seguramente vas a poder detectar una alteración en creatinina, una alteración en SDMA, que te van a llevar al diagnóstico de un paciente crónico. Y si el paciente crónico está ubicado, podemos darle un mejor pronóstico de vida. ¿Cómo diagnosticamos a un paciente agudo? Ya se los dije, haciendo bioquímica sanguínea. Imaginemos este paciente que tiene una albúmina de 2,3, una fosfatasa de 17, tenemos un BUN de más de 180 con un fósforo que ya no lo lee, con una creatinina de 6,5. Este paciente
llega con signología clínica, diarrea, vómitos, letargia y anorexia, y al hacer esta bioquímica podemos saber que el paciente es agudo, que algo lo puso agudo. Hacemos un estudio ecográfico para ver la conformación renal y tal vez encontremos que hay una nefritis. Y esa nefritis ya nos está indicando que hay una alteración que lo está volviendo agudo. Ahora nos toca buscar cuál es la causa. Hacemos un estudio de orina. Siempre una orina tomada por punción vesical nos va a dar también información acerca de qué está pasando. El paciente tiene bacterias, no tiene bacterias. En este caso tiene gérmenes positivos. Si el tema es tubular, si el tema es prerrenal, nos da mucha información la orina. Hacemos una medición, en este caso es un MAT de leptospira, en mi país hay mucha leptospira también, y nos da, mira, 1 en 800 en icterohemorrágica. Te dice que 1 en 800 es positivo, personalmente yo considero positivo a partir de 1 en 200 en un paciente no vacunado, y prefiero darle una terapia oral mientras el paciente se sienta bien. Hacemos un cultivo de bacterias, nos da la sensibilidad antibiótica para poder darle el tratamiento que el paciente necesita de acuerdo a al antibiótico que sea específico, y ya, y ahí tenemos el paciente agudo. Ahora, imaginemos este paciente crónico. Tiene un BUN de 66, con un fósforo un poco alto, el calcio alto, la creatinina alta. Ok, ¿cómo sabemos que este paciente es crónico? Porque no tiene signos clínicos, porque le hicimos los exámenes de sangre a manera de control. O sea, el paciente no estaba enfermo. Simplemente queríamos saber cómo estaba. ¿Sí? Y eso es bueno porque nos permite monitorear a nuestro paciente crónico, detectarlo y saber que podemos darle una mejor calidad de vida durante mucho tiempo. El paciente crónico no suele morir de crónico, ¿sí? Muere de agudo. Y el paciente agudo no muere de agudo, muere de anorexia. Entonces hay varias cosas ahí que podemos ir manejando si es que sabemos que tenemos un paciente crónico en evolución. Igual hacemos una ecografía, a ver cómo están esos riñones. En este caso, el paciente lo que tenía era un síndrome de riñón grande, riñón pequeño. Tienes un riñón más grande de lo normal y un riñón pequeñito que casi hipoplásico y básicamente no funciona. Entramos a los estudios de proteína en orina, que son muy importantes para saber y estadificar al paciente. Entonces, en este caso tenemos un UPC, es un UPC de 4.14, que es un UPC altísimo, lo cual te está diciendo que a nivel glomerular hay fuga de proteínas hacia el filtrado. Vemos la densidad urinaria, y la densidad urinaria va a ser baja, porque este riñón está ultrafiltrando, está produciendo más orina de lo que está trabajando de más para poder mantener compensado al paciente. Y eso hace de que la efectividad en la concentración de la orina sea menor. Y bueno, hacemos SDMA para poder estadificar. De hecho, el nuevo IRIS-CART, el IRIS-CART del año pasado, que es el último, pues nos da ya SDMA con valores más estables dentro de la tarjeta de IRIS, ¿no? Entonces ya utilizamos SDMA como una opción más para estadificar al paciente crónico. Entonces, ¿el SDMA nos sirve para un paciente agudo? No, la verdad que no. No es un analito muy confiable para eso. Al paciente crónico, sí. ¿Qué más tenemos que hacer con el paciente? Lo que dice el IRIS-CART. ¿Qué dice el IRIS-CART? Dice creatinina, dice SDMA, dice UPC y dice presión arterial. Entonces debemos acostumbrarnos, colegas, a medir presión arterial en los pacientes. O sea, no es una costumbre
muy arraigada que tengamos. De hecho, lo hacemos muy poco, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos al médico, lo primero que hacen en el triaje de la clínica es medir tu presión arterial. Entonces, es algo que debemos acostumbrarnos a hacer, medir la presión arterial en todos nuestros pacientes. Entonces, acá están las tablas de estadificación. Ambas son tablas de Iris, ¿sí? Las tablas de estadificación, en el caso de la injuria renal aguda, es una Iris-Aki, ¿sí? No hay que confundirse. Una es para injuria renal aguda y la otra es para enfermedad renal crónica. La injuria renal aguda se estadifica en 5 grados de acuerdo al valor de creatinina. La enfermedad renal crónica se estadifica en 4 estadios de acuerdo al valor de creatinina, valor de SDMA, el ratio proteína-creatinina y la presión arterial. Estas 2 tablas están a disposición en internet, la buscan como IRIS-CART y con eso tienen la información a la mano. Bien, ¿cómo manejamos a estos pacientes? ¿Ambos se manejan igual o se manejan distinto? A ver, un paciente renal agudo generalmente termina en internamiento. Termina internado porque necesita suplemento de fluidos, necesita manejar los signos clínicos, necesita manejar las infecciones en caso de haberlas, necesita algunos transfusión de sangre, antihipertensivos todo el tiempo para mantener su presión arterial estable, etc. ¿Qué necesitamos en un paciente renal agudo? Necesitamos muchas cosas. Antibióticos, antieméticos, inhibidores de la bomba de protones para evitar las úlceras, vitaminas, antihipertensivos, suplementos, electrolitos. Necesitamos varias cosas porque necesitamos devolverlo a la homeostasis, ¿sí? Y eso es un trabajo que toma varios días. Y eso no es algo rápido, no es algo que haces en un día, ¿no es cierto? Y el internamiento, pues hagámoslo responsablemente. Si el paciente está internado, o sea, extrapólalo de la medicina humana. Cuando a ti te internan en la clínica, ¿te internan en la mañana y te sueltan en la noche a tu casa? No, ¿no es cierto? Estás 24 horas en internamiento al menos, haciendo monitorización y haciendo medicación constante y haciendo lo que se necesita, manejando la signología clínica y evaluando al paciente cada cierto tiempo. Entonces debemos hacerlo de esa forma. ¿Qué más necesita el paciente? Necesita comida. Necesita comida porque, como les dije hace un rato, el paciente renal agudo no se va a morir de agudo, se va a morir de inanición. Y la inanición termina llevándose al paciente, ¿sí? Y eso es triste, porque muchas veces tenemos pacientes que tienen probabilidades de salir adelante, pero terminan muriendo por la inanición, porque nadie se preocupa tanto de la alimentación del paciente, siendo esta sumamente importante. Los pacientes renales agudos deben comer todos los días, deben comer, deben manejar las náuseas, los vómitos, y todo esto mediante drogas, maropitant, qué sé yo, ondansetron, lo que les guste usar. Deben manejar el dolor y deben estar nutridos. Ahora, si es que nosotros al paciente renal agudo no le damos de comer, va a activar sus catabolismos y el paciente va a morir. Yo a mis pacientes les doy proteínas, les doy pollo a la brasa, ¿sí? Un plato típico del Perú que es delicioso, es un pollo sazonado y cocinado al carbón. Pues yo les doy de comer esto a los pacientes porque el paciente necesita comer. Ahora, oye, pero el paciente está agudo, ¿le estás dando proteínas? Sí, le estoy dando proteínas y es la forma de alimentarlo. Claro, ideal sería que el paciente solito comiera una dieta renal. Eso sería lo mejor. Pero en el mundo real eso no ocurre. O no, bueno, no ocurre con mucha frecuencia. ¿Sí? Acá nosotros tenemos 2 marcas en lata. Tenemos a Hills y tenemos a Dr. Clauders, con lo cual alimentamos a los pacientes renales y nos va bien, ¿sí? Pero aquellos que no quieren comer,
les damos pollo a la brasa y con eso nos ha ido bastante bien. Ahora, también no se olviden de que existe las ondas de alimentación, ¿sí? Las ondas de alimentación son de mucha ayuda cuando el paciente no quiere comer. Y cuando el paciente no quiere comer, le ponemos una sonda. ¿Podemos darle por ahí latas? Sí, por supuesto, le podemos dar latas. Ahí sí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que come? Un paciente que come no se va a morir. El paciente tiene mejores probabilidades de vivir. Además, el paciente que está agudo por una infección, imagínense, tiene que usar antibióticos y para poder tomar antibióticos necesita tener comida. Si no, no le va a ir bien. Un paciente injúrico renal agudo por una pancreatitis, un paciente prerrenal, tiene que comer. Si no come, también se va a morir. Ahora, en un paciente crónico, ¿qué necesitamos? Básicamente, lo que necesitamos en un paciente crónico son antioxidantes, ¿sí? Protocolos de nefroprotección para asegurarnos que estos riñones no sigan sufriendo, ¿sí? Si estos riñones dejan de sufrir, probablemente nos vaya bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que normalmente usamos? Usamos omegas, omega 3, omega 6, básicamente omega 3 y vitamina E. Ahora hay algunos estudios acerca de coenzima Q, personalmente no lo he utilizado, no tengo experiencia con eso, pero es interesante ver que se puede hacer otras cosas. ¿Qué más utilizamos? Antihipertensivos. Los antihipertensivos son importantes porque casi todos los pacientes agudos suelen ser hipertensos. Digo, los pacientes crónicos suelen ser hipertensos, ya que dentro de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica hay esta alteración en el sistema renina-angiotensina que nos lo hacen hipertensos. Entonces, el paciente hipertenso hay que manejarlo con antihipertensivos todo el tiempo, ¿sí? Hay que hacer que este paciente pueda mantener su presión arterial porque así el paciente tiene mejor perspectiva de vida. ¿Qué más utilizamos? Ah, bueno, ahora sí, en el paciente crónico sí utilizamos dietas renales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dietas renales son para pacientes de larga duración, no es para el paciente agudo. La dieta renal es una dieta baja en proteínas y el paciente necesita comer proteínas mientras está en una fase aguda. En una fase crónica compensada ya no lo necesita tanto. Entonces, al paciente renal crónico le damos una dieta baja en proteínas, baja en fósforo, baja en sodio, como manejo de mantenimiento de por vida, ¿sí? ¿Qué más necesita este paciente? Necesita ser estadificado cada cierto tiempo. Eso es lo bueno del paciente crónico. Vamos a poder verlo mucho tiempo, cada 6 meses, de repente hacerle un estudio completo. El estudio completo que incluye bioquímica sanguínea, hemograma, UPC, necesitas medir presión arterial, necesitas hacer exámenes de orina, ecografía abdominal y todo eso. O sea, es todo un paquete completo para el paciente crónico porque lo que queremos es mantener su cronicidad. Claro, en el caso del paciente agudo, por ejemplo, tenemos terapias de reemplazo, ¿sí? Podemos utilizar diálisis peritoneal para pacientes pequeños o hemodiálisis para pacientes más grandes. Eso es como yo planteo las terapias de reemplazo, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Pacientes pequeños con diálisis peritoneal y hemodiálisis para pacientes más grandes. Claro, esto es porque yo tengo los dos sistemas. Ahora, si no tienes los dos sistemas en la clínica, puedes hacer diálisis peritoneal en pacientes grandes también, no hay ningún problema. De hecho, lo hemos hecho antes de tener hemodiálisis. Y la diálisis peritoneal va bastante bien, la hemodiálisis intermitente también, pero en ambos casos, o sea, el cuadro que sea,
tienes que haber identificado el factor de agudización. Y ojo, que las terapias de reemplazo renal son solo y exclusivamente para pacientes agudos. No se aplica a pacientes crónicos. Yo creo que no se debe aplicar a pacientes crónicos. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estas enfermedades? A ver, en un paciente renal agudo, el pronóstico depende del estado y manejo del paciente. ¿Sí? El paciente, si viene en muy mal estado y lo manejamos mal, definitivamente te va a ir mal y va a morir. Pero si es que el paciente viene aún en un estadio inicial de una injuria renal aguda y lo manejamos adecuadamente, probablemente salga adelante. Manejarlo adecuadamente me refiero a hacer todos los exámenes que sean necesarios. Lamentablemente, el paciente no nos va a hablar, no nos va a decir, oye, creo que tengo un hemoparásito, o mira, no me vacunan hace tanto tiempo. Y muchas veces los dueños no hablan siempre con la verdad, ¿sí? Entonces, nos toca a nosotros buscar información, más información para poder tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Ahora, el paciente depende también del manejo crítico del paciente, porque de nada sirve hacer un internamiento y meter al perro a una jaula 3 días a su suerte a ver si le funciona. Eso no es internar, eso es mentir. Cuando vamos a hacer un internamiento, tenemos que hacer un protocolo de internamiento, plantear un tratamiento que busque la normalidad del paciente. Manejar los vómitos, manejar el dolor, manejar la acidosis, medir la diuresis, medir la presión arterial, manejar la hipertensión, manejar la alimentación, etc. ¿Sí? Entonces, eso es manejo crítico del paciente. Ahora, ¿solamente es eso? No, también depende de la respuesta del paciente. Porque al paciente de repente le estamos dando le estamos dando con todas nuestras armas. Pero de repente su cuerpo ya no funciona. De repente ya no anda más. De repente le hacemos una hemodiálisis y el paciente no logra recuperarse. ¿Sí? La hemodiálisis no te recupera. La hemodiálisis te da tiempo. Igual que la diálisis peritoneal. No te sana, te da tiempo. Entonces, depende de la respuesta del paciente. Ahora, en un paciente crónico, ¿cómo manejamos? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Depende del estadio y del manejo del paciente. Porque si es que es un paciente en estadio 4 de enfermedad renal crónica, bueno, ya estamos cerca al final, ¿no? Pero si lo detectamos en estadio 2, bueno, tenemos mucho tiempo para trabajar con él y hacer muchas cosas para el paciente, para poder alargar su vida, darle comodidad y en buena calidad. Eso es lo que buscamos. Ahora, también depende de la respuesta del paciente. Depende del dueño, depende de cómo el cuerpo del paciente se pueda adaptar a los cambios, al cambio de alimentos, al uso de antihipertensivos, al uso de antioxidantes y todo este manejo. Depende mucho del paciente y del manejo en casa. O sea, a mí me encantaría que todos los perros hayan nacido con el chip de comer croquetas, ¿no? O sea, sería lo mejor. El manejo alimenticio sería mucho más fácil. Pero en la realidad, no todos los pacientes comen croquetas, entonces a veces toca usar dietas caseras, que bueno, a mí no me gustan para nada, pero hay nutricionistas que formulan dietas con los cuales les va bien también. Entonces, depende también mucho de la respuesta del paciente y el manejo en casa. El pronóstico de un paciente agudo es malo. Es malo. De hecho, hay mucha probabilidad que muera. ¿Sí? Entendamos como agudo también este paciente que aumenta su creatinina en 0,3 miligramos por decilitro cada 48 horas. O sea, es aquel que violentamente dejó de funcionar y es aquel que en poco tiempo pierde la capacidad de filtración. ¿Sí? En cambio, el pronóstico de un paciente crónico es muy bueno. Tiene un buen pronóstico porque es un paciente sin signología, es un paciente que su cuerpo se ha ido adaptando a
activados sus mecanismos de compensación y por lo tanto hay muchas probabilidades que salga bien si lo manejamos correctamente. Bueno, y hay uno más, que se llama, que es un paso al más allá, ¿no? Este se llama la enfermedad renal crónica agudizada. Y la enfermedad renal crónica agudizada es un paso más allá porque se trata de aquel paciente crónico que se hizo agudo, nuevamente. ¿Cómo un paciente crónico se hizo agudo? Cuando el paciente renal crónico, no sé, le da leptospira, o le da Ehrlichia, o le da pancreatitis, o es muy hipertenso y no se maneja su hipertensión, etc., en su cronicidad se vuelve a agudizar. Y en esta agudización, el pronóstico es muy malo. Entonces, bueno, las conclusiones de la charla de ahora son simples. La enfermedad renal crónica no está tan ligada al valor de creatinina como de repente se piensa. Se puede pensar de que el paciente que está muy azotémico es crónico de todas maneras, no necesariamente. Y de hecho te diría que no. Lo más probable es que no. Un paciente con 10 de creatinina, lo más probable es que sea agudo, no que sea crónico. Un paciente que tiene una creatinina de 3.5 sostenida en el tiempo, lo más probable es que sea crónico, no agudo. Y ahora, no todos los pacientes azotémicos requieren fluidos. Depende de cada caso, depende de cada paciente. Eso es algo que hay que poder diferenciar. Como segunda conclusión, tenemos que los marcadores tempranos de función renal son súper importantes para detectar al paciente crónico antes de la azotemia. Acá me refiero específicamente a SDMA, lo que tenemos a la mano. Porque nos permite saber que el paciente ha perdido función renal antes que la creatinina aumente. Y eso es una gran ventaja. Eso nos ayuda a poder ayudarlo. Tenemos que ser mucho más agresivos con los pacientes agudos. A veces esperamos mucho tiempo. Esperamos mucho tiempo y en ese tiempo que esperamos, el paciente muere. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros manejamos al paciente? Normalmente lo que hacemos es que le damos 24 horas de fluidos mientras comenzamos a buscar factores de agudización. A ver, si tenemos un laboratorio dentro de la clínica, podemos medir creatinina de ingreso, luego a las 6 horas, luego a las 12 horas, una vez al día, no lo sé, pero tenemos que ver si el paciente es responsivo a fluidos. Ya tenemos que tener los test listos para hacer hemoparásitos, hacer un frotis sanguíneo, podemos hacer una ecografía inmediatamente, entonces podemos tener mucha información rápida. La información que no podemos tener, que son los MAT, por ejemplo, esos que demoran un día en darnos la información, dentro de las 24 horas siguientes podemos tener el resultado y saber si el paciente es o no es reactivo a alguna enfermedad tipo leptospirosis. Entonces, eso nos ayuda. Otra cosa es el tema alimenticio. O sea, no esperemos a que el paciente coma solo, sino que si vemos de que el paciente está muy dañado o tiene úlceras en la lengua o algo que está dañado en él, pues alimentémoslo mediante una sonda de alimentación. Poner una sonda de alimentación no es nada complejo. Se puede poner sonda nasogástrica, una sonda de esofagostomía, lo que sea necesario para poder alimentarlo. Cuando esperamos mucho tiempo, el paciente muere. Otra cosa es las terapias de reemplazo. Si nosotros vemos de que el paciente tiene una creatinina de 15, obviamente es agudo, no esperamos para darle terapias de reemplazo. Es la primera opción. Entramos de frente a una diálisis peritoneal o una hemodiálisis para controlar esta azotemia, para poder darle tiempo a sus riñones. Entonces hay que ser más agresivos con los pacientes agudos.
Y, colegas, hay que buscar más allá. No solamente quedarnos con boom creatinina y ya. ¿Sí? Bueno, y SDMA ahora. Vamos más allá. Veamos orina, hacer un examen de orina, no nos cuesta nada. Buscar hemoparásitos, si quieres hacerlo por frotis, no te cuesta nada. Ve más allá, busca, pregunta, si tienes dudas, consulta. Pero siempre anda un poco más allá de lo que normalmente harías para que podamos sacar más pacientes adelante. ¿Sí? Muchas veces el paciente agudo termina muriendo más por culpa nuestra que de la misma enfermedad. Entonces, si nosotros buscamos más, estoy seguro que el propietario te va a decir que sí, hazlo, porque ellos también quieren que su paciente salga adelante. Así que bueno, eso es todo. Ha sido un gusto poder hablarles de esta patología que a mí me gusta tanto. Y espero que les haya servido. Y si tienen alguna consulta, no sé si es que hay tiempo de preguntas o algo así. Sí, doctor, claro. Lo que pasa es que como vi que había unas que estaban un poco relacionadas a lo que decía, pensé que era más en contestación a ellas. Pero con todo gusto, doc, se las leo. El doctor Andrés Castillo dice, doc, ¿por qué no considera la hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica? Ya, ¿por qué no considerar la hemodiálisis en paciente con enfermedad renal crónica? A ver, mira, te lo voy a decir en dólares, ¿sí? Una hemodiálisis en mi país está más o menos en $500, una sesión, ¿ya? En un paciente renal crónico tendríamos que hacer unas 3 sesiones a la semana y la enfermedad renal crónica no va a regresionar. Entonces, es una terapia de mantenimiento. Entonces, si hacemos unas 3 sesiones a la semana, son $1,500 semanales, estamos hablando de $6,000 mensuales, solamente en mantener al paciente. Entonces, ese es, por un lado, es económicamente inviable. En mi país no creo que nadie me pague $6,000 por mantener vivo a su perro, lo dudo mucho. Segundo, es que la hemodiálisis es una terapia que se hace es desgastante para el perro, ¿sí? O sea, es muy desgastante, hay pérdida de sangre, dura 6 horas en promedio y es medio inhumano mantener a un animal a punta de hemodiálisis para mantenerlo vivo, ¿sí? La hemodiálisis la utilizamos mientras que necesitamos reemplazar su función renal. Para mantenerlo vivo, la verdad que llega hasta un punto de ser egoísta. Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? Yo no recomiendo la diálisis crónica, ni la peritoneal, ni la hemodiálisis, porque no se trata de mantener la vida del paciente. Se trata de mantener la calidad de vida. Gracias, doctor. El doctor American dice, ¿un paciente con IRC controlado puede comer dieta mezclada, es decir, un alimento normal y uno renal? No puede. Definitivamente no puede. O come uno o come otro. O sea, mezclar, es como que tú tienes un carro, ¿sí? Y a tu carro le metes gasolina de 90 y gasolina de 97, ¿sí? Para ahorrar. Es algo que no tiene sentido. Entonces, si tú estás invirtiendo en una dieta renal, es para que le des exclusivamente la dieta renal. La dieta comercial normal le va a aportar proteínas a la dieta renal y esto ya como que deja de tener sentido. Entonces, es mejor que de ninguna manera hagan eso. Gracias, doc. El doctor Jorge Arcela. ¿Cuál sería el criterio de decisión para la elección del antihipertensivo IECA o ARA en pacientes con IRA o ERC? A ver, eso sí es una pregunta compleja, ¿ya? Que de hecho yo creo que ahí el bravo de la respuesta debería ser el cardiólogo. Pero yo te voy a dar mi apreciación, ¿ya? A ver, nosotros utilizamos siempre de inicio un IECA. Utilizamos enalapril como primera línea. Si es que vemos que enalapril no le está funcionando bien, no está logrando el objetivo de bajar la presión arterial. A ver, imaginemos un paciente que tiene una sistólica de 180, ¿ya? Cuando la presión sistólica máxima es de 140. Entonces, nosotros al darle solo enalapril,
calmar el dolor y todo esto, o sea, todo lo que incluye la injuria renal aguda, deberíamos, solo con enalapril, lograr una reducción de 20 o 30 puntos, ¿sí? Si es que vemos que eso no está ocurriendo, pues le damos una segunda línea, que sería el amlodipino. Entonces, ya con amlodipino y enalapril podemos tener una mejor respuesta. Y si es que vemos de que con estas dos no le está yendo bien, pues le podemos introducir doble dosis de yeca de repente, o subir la dosis de amlodipino, y si no, pues nos vamos a telmisartán. Y esa es mi forma de trabajar, ¿no? Pero yo creo que la forma más adecuada la puede hacer un cardiólogo. Eso es lo que yo creo. Nosotros lo manejamos de esa forma y hasta ahora nos ha ido bien. Gracias, doctor. El doctor Johan Guzmán. Doctor, ¿por qué decías que el SDMA no sirve para paciente agudo? Porque el SDMA se va a alterar tanto así como la creatinina. Entonces no tiene mucho sentido. O sea, en el paciente crónico, en el paciente agudo, nosotros vamos a encontrar un aumento de creatinina en sangre y un aumento de BUN en sangre y un aumento de SDMA en sangre. Entonces, respecto a creatinina, SDMA en paciente agudo no tiene ningún valor importante, ¿sí? No te da información nueva. En cambio, para el paciente crónico, la creatinina se aumenta cuando la pérdida de la función es de 25%, ¿sí? Versus creatinina que se aumenta en el 75%. Entonces, ahí es donde la creatinina y el SDMA, o sea, entran en conflicto, porque puedes tener un SDMA alto con una creatinina normal. Eso se está hablando de un paciente estadio 1 de la enfermedad renal crónica. Entonces, en paciente agudo no tiene mayor significancia respecto a creatinina. Son casi lo mismo. Gracias, doctor. El doctor Nicolás Piech. ¿Se puede hacer la relación proteínuria-cretinuria teniendo esos dos valores hechos en lab de humana? Se puede hacer un UPC teniendo, el UPC es el ratio proteína-creatinina en orina. Se hace, sí, lo puedes hacer en laboratorio humano o en tu misma clínica si quieres, si tienes una máquina para hacer eso. Y si lo puedes hacer teniendo ambos valores, me imagino que una creatinina altos, es que no me queda muy clara la pregunta. No me queda muy clara la pregunta. Ok, doctor. ¿Quiere pasar a la siguiente o quiere que la vuelva a leer la misma? A ver, bueno, a leer. Ok, ¿se puede hacer la relación proteinuria-creatinuria teniendo esos dos valores hechos en laboratorios de humana? O sea, sí, ¿no? En teoría sí. A ver, si yo mando orina al laboratorio humano, ¿sí? Y le digo, hazme creatinina urinaria y hazme proteinuria, y ellos me dan los valores, sí, hacen la relación. No hay gran diferencia, no hay gran diferencia entre que sea humano o sea veterinario. Ahora, si te refieres a los valores de una creatinina en sangre, pues no, el UPC es netamente urinario. Gracias, doctor. La doctora Lina Marcela, ¿el enalapril o yecas puede degenerar más la función renal a largo plazo en pacientes crónicos en que los utilizamos? ¿Cómo se puede manejar estos efectos en nuestros pacientes? Sí, de hecho eso es también bien interesante porque el paciente renal hipertenso, ¿ya? Recibe enalapril solo y el enalapril solo te aumenta el ingreso del flujo sanguíneo al riñón, al glomérulo. Entonces te abre la arteria aferente. Mientras que el amlodipino te abre el eferente. Entonces, claro, o sea, en teoría es mejor utilizarlos juntos, ¿sí? Porque así abres aferente y eferente y no fuerzas al riñón, no aumentas el flujo renal y todo es normal. Pero si a largo plazo le van a generar problemas, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Y de hecho, bueno, va a tener que de repente migrar de droga de vez en cuando, ¿no? O sea, puedes empezar con enalapril y luego tal vez cambies a benesepril
y luego Remipril y todo eso. Gracias, doctor. El doctor Cristian Barreto, ¿cada cuánto tiempo es conveniente medir creatinina y urea en pacientes con IRA para evaluar su evolución y respuesta al tratamiento? Todos los días, mi estimado colega. Y si es posible, 2 veces al día. Porque si no, estás a ciegas. No sabes si estás yendo hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba o hacia abajo. Si no tienes información, tienes que tener la información. Si tienes la máquina a la mano, tienes la información en minutos. Gracias, doctor. La doctora Karina Simbaña. Doctor, saludos. ¿Cómo maneja usted la fluidoterapia en pacientes crónicos y agudos? El paciente agudo no necesariamente necesita fluidos, o sea, depende de cuál sea el causante. Imagínate que tienes un paciente que tiene pielonefritis, ¿ya? El paciente con pielonefritis lo que necesita es antibióticos para las vías urinarias. Los fluidos no le van a hacer gran beneficio. Claro, o sea, pensemos en el paciente que está en normohidratación. Si el paciente está deshidratado, pues necesitas manejar la deshidratación para poder mantenerlo normohidratado. Ahora, en el paciente crónico, hay varias formas de manejar al paciente crónico respecto a la hidratación. O sea, podrías simplemente estimularlo al consumo de agua, ¿ya? O suele ocurrir más en gatos, que los gatos se deshidratan mucho y tienes que recurrir a sondas de hidratación o poner mochilas de suero cada interdiario, depende. Siempre lo más natural es lo mejor y lo menos invasivo, ¿no? Entonces, si es que el paciente puede consumir líquidos solo, está bien, pero si es que es un poco quisquilloso para tomar agua, pues la hidratación subcutánea interdiaria es una buena opción. Gracias, doctor. Doctor Marcelo Vera. Doc, ¿el manejo de pacientes agudos es diferente al crónico agudizado? No, porque vienen a hacer lo mismo. O sea, de hecho, el paciente crónico agudizado ya sabemos que está con una lesión estructural de hace mucho tiempo. Pero en el momento que se pone agudo, el agudo se maneja de acuerdo al factor de agudización. O sea, no existe una fórmula mágica para el manejo del paciente agudo. El paciente agudo, ¿cuál es la fórmula mágica? Ubicar tu factor de agudización. ¿Y qué hacemos para ubicar el factor de agudización? Mucho laboratorio, muchas pruebas, ecografías, rayos X, lo que sea necesario, cultivos bacterianos, etcétera, porque ahí es donde está la respuesta, ahí es donde vas a encontrar la causa de la agudización y lo que va a llevar al éxito del tratamiento. Gracias, doctor. La doctora Laura Barrios. ¿Cómo se relaciona la necrosis de lengua con injuria renal aguda o enfermedad renal crónica y cuál sería su pronóstico o evolución? En paciente crónico casi no ocurre la necrosis de lengua, ¿sí? En paciente agudo sí. En paciente agudo ocurre la necrosis de lengua porque hay vasculitis periférica. Entonces, esta vasculitis periférica, al dañar el endotelio vascular, va a llevar a la formación de microtrombos. Y estos microtrombos van a generar la necrosis de la lengua, ¿sí? De los bordes de la lengua. Hay que pensar que esta misma necrosis está ocurriendo también en todo el tubo digestivo, en el intestino, en el esófago, en el estómago. Esas úlceras están ocurriendo ahí mismo por la misma fisiopatología. Ahora, el pronóstico es bueno de la necrosis de la lengua si es que lo trabajas rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debridar la lengua, colocar un tubo de alimentación y comenzar a alimentarlo por ahí. Y buscar el factor de agudización y darle tratamiento específico al factor de agudización. Si no hacemos, si lo seguimos trabajando a ciegas y el agudo solamente como agudo y suero y que Dios te proteja, probablemente fracases. Pero si buscamos el factor de agudización, y de hecho hemos tenido experiencia en necrosis de lengua en pacientes leptospirosos con un lepto de 1 en 800 para arriba y con azotemias muy, muy severas. Y si manejamos bien el factor de agudización, la necrosis de la lengua, bueno, al final la lengua no crece, se quedan con la lengua mutilada, pero el paciente se adapta a eso y sigue viviendo sin ningún problema.
Gracias. La doctora Andrea Navia. Disculpe, doctor, cuando tenemos un paciente con úlceras en la boca, ¿cómo podríamos ayudar a aliviar el dolor en mucosas bucales y tratar de eliminarlas? A ver, primero evitando el uso de la boca, ¿sí? O sea, primero debridando todo el tejido muerto. Antibióticos para anaerobios, clindamicina tal vez, espiramicina, metronidazol. Segundo, colocando un tubo de alimentación, ¿sí? El tubo de alimentación evita el uso de la lengua y por lo tanto la lengua puede reposar y puede recuperarse. Limpiezas con clorexidina es una buena idea si es que es manejable. Y nada, y esperar, o sea, manejar la azotemia para quitar la acidosis y de esta manera lograr la recuperación. Gracias. El doctor Kelber Coveñas. ¿Las terapias con azodil o epaquetín son útiles en pacientes agudos en base a su experiencia? Epaquitín sí. Epaquitín es un muy buen producto. En verdad, es un gran quelante de fósforo. ¿Ya? Como es en polvo, lo puedes manejar por sonda de alimentación o mezclar con la comida o lo que sea. Azodil no sirve. No tiene utilidad práctica. La idea es linda de azodil, la idea es muy bonita, pero hay estudios clínicos que demuestran que no trabaja, no sirve. Entonces, en ningún caso receto azodil porque es un producto que no tiene sentido utilizar. Gracias, doctor. El doctor William Méndez. Doctor, ¿qué piensa de la cistatina como evaluación para la determinación temprana de enfermedad renal? La cistatina C es, bueno, me imagino que en el futuro, así como apareció el SDMA, la cistatina C en algún momento también nos estará al alcance. Entonces, no tengo experiencia porque nunca lo he utilizado, pero me imagino que nos va a hacer más próximo el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, ese estadio 1 va a ser un estadio 1 más marcado, con lo cual vamos a poder manejar mucho mejor al paciente crónico y darle una mejor expectativa de vida. Gracias. El doctor Saulo Vegaso. Doctor, ¿se recomienda hemodiálisis en pacientes hipercalémicos? El doctor Saulo Vegaso, mi compañero de la universidad. Saulos, en pacientes hipercalémicos, bueno, tenemos otras opciones, ¿no? Antes de pensar en hemodiálisis, creo que podríamos pensar en utilizar diuréticos de ASA, ¿ya? Si es que los diuréticos de ASA no trabajan, probablemente tengas una anuria o una oligoanuria. Y si tenemos una oligoanuria, sí pensamos en hemodiálisis para ultrafiltrar al paciente. Pero de primera opción, no pensaría en hemodiálisis para un paciente hipercalémico. Pensaría en diuréticos de ASA. Gracias. La doctora Silvia Moni. ¿En qué casos de insuficiencia renal crónica compensada considera fluidos? En ningún caso. En ningún caso. No tiene sentido porque el paciente está compensado. Entonces, estimularlo a tomar líquidos es mejor. Ahora, pensemos en estimularlo a tomar líquidos no solamente como toma agua. No, hombre, toma caldo de pollo sin pollo, toma caldo de pescado sin pescado, toma leche deslactosada, toma hielo, no sé, toma enchur, lo que quieras que tenga líquido, ¿sí? Estimularlo a tomar no quiere decir metérselo a la fuerza, sino que el paciente tenga variedad de líquidos por los cuales pueda tomar agua por sí solo. Gracias, el doctor Carlos Castro. ¿En cachorros es el mismo manejo cuando hay problema renal agudo? Sí, en cachorros también es el mismo manejo, siempre apuntando a buscar el factor de agudización. Si no tenemos factor de agudización, estamos trabajando a ciegas. Y trabajar a ciegas probablemente nos lleve a la muerte. Ahora, siempre hay que hacer la lesión, siempre hay que hacer la ecografía, ¿no? O sea, la ecografía debería estar dentro de nuestra consulta. O sea, si tenemos un ecógrafo a la mano,
ver los riñones, tal vez no somos expertos, yo no soy experto ecografista, pero puedo ver si es que tengo estructura o no tengo estructura. Ahora, tomando en cuenta que existe la alteración renal del cachorro, la alteración crónica renal del cachorro, la displasia renal, o sea, puedo determinar si el paciente es displásico o no, o si es que es un paciente con riñón grande, riñón pequeño o no, lo cual me lo hace crónico desde el inicio. Entonces, siempre manejar los medios ecográficos para poder ver si el paciente es crónico o no. Ahora, en el paciente agudo, paciente agudo cachorro, pues también el tratamiento es el mismo, buscar el factor de agudización. Gracias. El doctor Julián Marín no consideró hacer un ionograma para entablar la fluidoterapia. No sé qué es un ionograma. Déjame ver qué es un ionograma. Ionograma. Es que depende, porque yo creo que midiendo electrolitos podríamos saber qué cosa adicionarle al fluido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un paciente que necesita potasio, se le adiciona potasio. Si tenemos un paciente que necesita bicarbonato, se le adiciona. Depende, o sea, podemos formular nuestros propios fluidos, ¿no es cierto? No tenemos que regirnos ni ceñirnos a lo que tenemos en el mercado. En el mercado tenemos, no sé, lactato, tenemos cloruro, tenemos dextrosa. No tenemos que usar solo eso. Podemos hacer mezclas, podemos enriquecer las soluciones. Entonces, depende de lo que diga tu bioquímica sanguínea, tu estudio de electrolitos. El ionograma es el estudio de electrolitos. Ya está. Sí, depende de eso. Gracias, Doc. El doctor Kelber Comeñas, ¿cuál sería la solución para hacer una adecuada fluidoterapia? Lactato de Ringer en todas las opciones de inicio y enriquecerla en caso de que necesites poner algún electrolito específico. Gracias. La doctora Andrea Navia, ¿qué tipo de sueroterapia podemos sostener en un paciente joven de 3 años que esté con injuria renal aguda? Depende de cuál sea tu factor de agudización y cuál es el causante y cuál es el tratamiento que estás teniendo. O sea, si es que el paciente está agudo porque tiene una postrenal, bueno, el problema no está en los fluidos, ¿no? El problema está en solucionar la postrenal. O sea, ahí está la solución al asunto. Si es que el paciente está agudo porque tienes una pancreatitis, tampoco está tanto el manejo de la fluidoterapia, sino que es una respuesta. Entonces necesitamos tratar la base del problema. Gracias, doctora. La doctora Silvia Moni, ¿qué nefroprotectores usa aparte de vitamina E y omega 3 y 6? Bueno, depende del paciente, utilizamos básicamente esos dos y también, bueno, la dieta renal que el paciente pueda recibir de la marca que mejor le vaya, si es seco o es en lata, y además de eso, pues sus antihipertensivos para manejar la presión arterial, pero de hecho el mejor nefroprotector para el paciente es la revisión constante. O sea, no es que te recetamos y te vas a tu casa un año, ¿sí? Sino que te hacemos citas periódicas para poder ver cómo está avanzando tu enfermedad. Gracias, la doctora Pilar Ortiz. En cuanto a la dieta, ¿un renal agudo puede cambiarse a una dieta normal cuando sus valores se estabilicen o comerá dieta especial para siempre? Fíjate que el paciente renal agudo, como dice la teoría, es potencialmente reversible. Queda la posibilidad de que el paciente no se quede en crónica. La dieta renal es solo para pacientes crónicos, no es para pacientes agudos. Gracias. El doctor Brian Caraguay. Doc, referente a manejo de diuréticos en enfermedad renal aguda y crónica. Diuréticos. No se recomienda. De hecho, solamente en hipercalemia tal vez utilicemos algo de furosemida,
Si es que tienes anuria o liguria, manejarías algo de furosemida o por ahí de manitol, pero no es recomendable usar diuréticos porque estás forzando los riñones y justamente se trata de no forzarlos, sino que trabajen lo que tengan que trabajar y descansen para que puedan luego trabajar normalmente. Así que no es recomendable los diuréticos. Gracias, el doctor Juan Ruiz. ¿Qué analgésicos de preferencia usar en pacientes renales? Excelente charla, saludos. Yo creo que no es una buena idea utilizar AINES, ¿sí? Porque tienen el metabolismo renal y esos riñoncitos tienen que reposar. Acá lo que hacemos es utilizar opioides. Utilizamos infusiones de fentanilo, utilizamos fentanilo como tal, tramadol, bupivacaína. Depende, o sea, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda que te lleva a una injuria renal, lo que hacemos es ponerle un tubito, una sondita abdominal para poder instilar bupi cada cierto tiempo y así calmar el dolor. Entonces, la analgesia como tal, no utilizamos AINES, prefiero los opioides. Gracias, la doctora Nancy Guamán. Doctor, ¿la administración de sulfas en pacientes con injuria renal aguda no resultaría contraproducente tomando en cuenta que son nefrotóxicos? Depende en realidad, porque si es que el paciente lo requiere, o sea, imagínate que tú tienes al paciente que está azotémico porque tiene una infección urinaria solamente sensible a micacina, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo morir o le doy amicacina? Entonces, puedes hacer manejos de tus dosis, de repente al 50%, o menos dosis más veces al día y estar monitoreando la función renal. Depende, o sea, no existe nada que está escrito ni nada que es referencial. Tienes que trabajar de acuerdo a la respuesta que veas en el paciente. O sea, ya sabemos de que el paciente que está agudo tiene alta probabilidad de morir, pero si no hacemos nada al respecto pues se va a morir. En cambio, si es que podemos darle drogas, por más que sean nefrotóxicas, tal vez viva. Y eso es lo que buscamos, la sobrevida del paciente. Gracias, la doctora Leslie Hidalgo. Para el manejo del dolor, ¿qué terapia normalmente usa? Como lo dije hace un ratito, utilizamos básicamente opioides o instilaciones, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer bloqueo sería bacán, pero bueno, no, dentro del equipo de trabajo no tenemos un anestesista que maneje bloqueos, bloqueos regionales todo el tiempo, sería genial. Pero no, por ahora no tenemos, así que utilizamos lo que tenemos, que es opioides y utilizar instilaciones de bupivacaína o milk o ese tipo de cosas. Gracias, doctor. La doctora Andrea Dal Soto. ¿El uso de suplementos a base de chía, arándanos y glucosamina más dieta renal se puede indicar a un paciente con enfermedad renal crónica? ¿De chía, arándanos y qué? Y glucosamina más dieta renal. Ya. A ver, ¿qué te puedo decir al respecto de eso? Sobre los arándanos y esto, pues me imagino que es para ver el tema de las infecciones urinarias, me imagino. ¿Sí? Sobre el tema de la chía, no sé para qué lo usarías. Tal vez por la fibra, ¿no? Y la glucosamina, no le encuentro mucho sentido. Pero si es que no le hace daño al paciente, creo que no le haría. No tiene por qué. Ahora, ¿qué beneficio le vas a causar? Habría que ver un estudio clínico que nos demuestre el beneficio. ¿Sí? Si ese estudio no hay, pues es buena idea para comenzar a hacerlo. Gracias, el doctor José Franco. ¿Cuando un paciente con ascitis por una enfermedad cardíaca podría provocar injuria renal aguda? Sí, claro. O sea, de hecho existe lo que se llama el síndrome cardiorrenal, que viene a ser la relación entre el corazón y el riñón. Un corazón dañado crónicamente te va a dañar crónicamente también al riñón.
y eso se puede injuriar además con una falla por algún factor de agudizador. Y sí, pues, de hecho están en estrecha relación. Gracias. La doctora Caro Ponce. En pacientes oligoanúricos hidratados, ¿qué funciona mejor, el manitol o mejor directamente furosemida? Esa es una buena pregunta, porque de hecho es como que medio controversial, ¿no? ¿Qué debo utilizar? Yo personalmente utilizaría de inicio manitol. A ver cómo me va. De repente 2, 4 miligramos kilo de peso. A ver 4 gramos kilo de peso, a ver cómo va. A ver si mejora la producción urinaria. Y si es que no me da con eso, le aumentaría furosemida, a ver cómo va con eso. Muchas veces el paciente anúrico ya no tiene marcha atrás, ¿no? Algunos pacientes responden, poco probable, pero puede ocurrir y ahí entraría una terapia de reemplazo. Pero sí, si que te comienzas a medir la producción urinaria y pesar al paciente constantemente, podrías utilizar manitol como primera línea y segunda línea de furosemida. Gracias. Doctor, ¿se puede diferenciar una glomerulonefritis de una tubulopatía en el análisis de orina? El doctor Javier Ortiz. En teoría sí. En teoría sí se puede diferenciar. No es algo específico, pero sí se podría, ya que si es que hubiera una tubulopatía como tal, debería haber también glucosuria y normoglicemia, ¿sí? Y en una glomerulopatía tendrás que tener proteinuria. Entonces, no es solamente el examen de orina, sino que tendrás que hacer el examen de orina, medir bioquímica, al menos glucosa, a ver si es normoglicémico, y tendrías que hacer un UPC. Entonces, medir la proteína solo en la tira reactiva no es tan específico. Entonces, tienes que hacer un UPC para poder diferenciarla. Gracias. La doctora Isabel Carvajal. ¿Cuál es el mejor quelante de fósforos? Ay, qué buena pregunta. A ver, el que tengas a la mano, ¿sí? Yo tengo a la mano, acá en mi país, tengo solamente tengo epaquitín, o sea, chitosan con carbonato de calcio. Sé que en otros países hay sevelamer, entonces también funciona súper bien. Pero si es que no lo tienes a la mano, o sea, ponte, si estás en un lugar donde, en el Perú, donde no tenemos sevelamer y solo tenemos chitosan, pues usamos chitosan. Si tuviéramos los dos, tendría que probar ambos, a ver cuál me va mejor. O sea, ¿cuál es más efectivo? Pues el que tengas a la mano y el que te funcione bien. Gracias. El doctor Henry Hurtado. ¿Podría utilizar oxitetraciclina en injuria renal aguda si mi factor de agudización es algún hemoparásito o qué antibióticos usaría? Sí, utilizamos oxitetraciclina con el peligro que eso significa. Con el peligro que eso significa, pues tenemos que utilizarlo. O sea, no tenemos otra opción. ¿Ahí me escucha? Sí, te escucho. Perdón, ok. El doctor Diego Cerón. Doctor, ¿cómo se establecería el tratamiento para un paciente felino con injuria renal aguda con micoplasma? Pues es muy similar al paciente erliquioso, ¿no? Es muy similar. También con oxitocina, bueno, vitaminas, hierro, complejo B, asegurarnos la alimentación y ya. Ahora, el micoplasma generalmente es secundario, o sea, viene después de la injuria y no siempre es el factor de agudización, ya que el micoplasma responde o se activa por el estrés mismo, ¿no? Gracias, el doctor Henry Hurtado. En caso de injuria renal aguda por leptospirosis, ¿cuál es su antibiótico de elección? Cuando lo mantenemos en internamiento o dentro de las posibilidades de la clínica,
le damos ampicilina. Ese es el inicio. Y en un segundo tiempo le mandamos amoxi con ácido clavulánico por un tiempo largo, unos 21 o 28 días. Gracias, el doctor Miguel Marroquín. ¿Cuánto es el límite de creatinina para usar vasodilatadores, sobre todo en hipertensos? Miguel Marroquín siempre haciendo preguntas complejas. A ver, ¿cuánto es el límite de creatinina para usar vasodilatadores? Yo creo que no hay un límite de creatinina para utilizar vasodilatadores. Es que depende de la respuesta que quieras tener. Si es un paciente que está muy hipertenso, con la creatinina muy alta, pues tienes que hacerlo. O sea, lo que pasa es que acá nos estamos jugando la vida del paciente agudo. ¿Sí? El paciente agudo es aquel paciente que probablemente muera. Entonces, necesitamos, si es que es necesario, utilizar telmisartán, pues lo tenemos que hacer. Si tenemos que usar gentamicina, pues lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces yo creo que no existe un límite de creatinina para usar vasodilatadores. Gracias, doctor. Dos últimas preguntas. La doctora Jocelyn Lizardo. ¿En la insuficiencia renal crónica siempre se tendrá anemia normocítica normocrómica? En insuficiencia, en la enfermedad crónica, normocítica, sí, en teoría sí. Se debería tener una normocítica hipocrómica, tal vez. Tal vez, depende de cada paciente, porque si bien la eritropoyetina básicamente está asociada al manejo de, o sea, a la maduración del eritroblasto, también puede haber una deficiencia de fierro y de vitaminas que hagan que este paciente esté hipocrómico. Entonces, no siempre debe ser normocítica, normocrómica. Gracias. El SDMA en casos, ¿en qué tipo de casos lo recomendaría? El SDMA solamente para pacientes crónicos que son hallazgos, ¿cierto? O sea, una vez que yo tengo al paciente crónico ya identificado, le hago el SDMA para poder estadificarlo cada cierto tiempo y ver el avance de su enfermedad renal, a ver si le adicionamos cosas, si le adicionamos dieta o le adicionamos nefroprotectores o cosas así. Excelente, doc. Ya si acaso sería la última, que es, doctor, un paciente con insuficiencia renal crónica renuente a la dieta renal, ¿podría implementar algún otro tipo de dieta? Sí, bueno, fíjate que, por ejemplo, Royal Canin tiene un libro que se llama La Enciclopedia de Nutrición Clínica y ahí hay dietas renales. Hay un par de dietas renales que se pueden utilizar. Y de hecho los nutricionistas de los diferentes países también tienen buenas recetas para los pacientes crónicos. Así que el paciente crónico que no quiere comer dieta comercial tiene opciones, ¿sí? Solamente es cuestión de saber buscarla. Muchísimas gracias, doctor, por toda su paciencia para contestar todas estas preguntas, por esta excelente clase, doc. Muy completa, muy completa. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Capacitación veterinaria a su casa el día que guste y espero que pronto nos vuelva a visitar. Gracias, ya nos estamos comunicando entonces. Y claro que sí. Quédense en casa. No vayan a comprar, no vayan a la tienda. Quédense en casa, que es la única forma en la que vamos a poder salir de esta crisis. Gracias, doctor, por su recomendación. Que tenga una excelente tarde. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego. Doctores, recuerden que tenemos capacitación a las 7 de la tarde. Cualquier cosa y cualquier duda, por favor, con gusto háganosla llegar por medio de inbox. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.